Muy buenas familia, en el vídeo de hoy vengo a contaros cuáles son, en mi opinión, los mejores podcasts que existen a día de hoy sobre triatlón en España. A día de hoy podemos encontrar cientos de podcasts sobre absolutamente cualquier tema y en mi opinión hasta un exceso de ellos y no todos aportan valor. Así que mi objetivo con este vídeo es contarte cuáles, en mi opinión, son los mejores, los que más valor aportan, los que más entretienen y aquellos en los que en estas sesiones de entrenamiento que quizás hacen un poco más larga de la cuenta, pues más amenas nos lo pueden hacer. Y al final del vídeo te digo cuál, en mi opinión, es el que nunca me salto y el que siempre tengo que llevar al día. Así que nada, vamos al lío. Bueno, antes que nada una cosa, voy a comentar los podcasts en un orden totalmente aleatorio. No significa que porque hable de un podcast antes que otro sea mejor o sea peor que el otro, así que el orden es totalmente aleatorio. Bueno, vamos a comenzar quizás por uno de los más famosos de todos, La Transición Podcast. Este es un podcast cuyos capítulos tienen aproximadamente siempre de media una hora de duración, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Creo que ahora mismo están con la cuarta temporada y para mí es uno de mis favoritos y uno de los que todas las semanas oigo sí o sí. No solo porque entrevistan a distintas personas, siempre hablan de, o ya sea de temas de más actualidad y de las competiciones que están sucediendo en el momento, o porque entrevistan a un montón de gente famosa en el mundo del triatlón, de los cuales puedes aprender bastante, sino porque es uno de los que veo que el que dirige el podcast, o sea, el que dirige, quiero decir, la principal persona al que lleva el podcast hablando, en este caso Jorge el Pirata, lo hace con bastante ilusión, con una ilusión que al final transmite, porque eso es algo que en otros podcasts, que ahora luego comentaré, quizás echo en falta. Y este es un podcast que incluso el día que a lo mejor te apetece un poquito menos entrenar o tienes la tirada larga o lo que sea, lo vas oyendo y nada más que oyéndolo con la ilusión con la que el pirata habla sobre el triatlón, se contagia y dice, vamos, hay que entrenar, no sé qué. Así que para mí es uno de los mejores podcasts, de los que más recomiendo a día de hoy. Tiene también una suscripción de pago en iVoox que cuesta 1,50 €, creo que es mensual. Lógicamente es a partir de 1,50 €, puedes pagar ya de ahí, puedes abonar lo que quieras, como si quieres pagarle 50 € al mes. Al final es un rollo de donación, con la cual si ya pagas este 1,50 € tendrás acceso a una serie de capítulos extras que van sacando y lo cual la verdad están bastante bien. Es cierto que el core, los principales, están en abierto, en Spotify, bueno, en la plataforma que sea que use. Yo en mi caso uso Spotify para escuchar podcast, pero en iVoox también van sacando cada semana o cada 2 semanas y yo los estoy pagando desde casi de que abrieron esta suscripción y para mí merece la pena este 1,50 € extra mensual. Otro podcast bastante famoso y algo especial para mí, Efecto Dorsal. ¿Por qué digo algo especial para mí? Porque la persona que lo lleva, Pablo Docal, es mi entrenador actual. Así que por eso es por lo que digo que tengo una conexión especial con este podcast. Este podcast sigue un concepto distinto, por ejemplo, al de La Transición que hemos hablado antes. Aquí suelen ser más rollos píldoras informativas. No suele ser el típico podcast de una hora y pico, como he dicho antes, por ejemplo, con La Transición, donde alguna vez son charlas, otra vez son debates, otra vez son tertulias, otra vez son entrevistas, otra vez sobre la actualidad. Este no, este suele ser, a veces toca estos temas que también he dicho que toca La Transición, pero de otra forma. Son capítulos mucho más cortos, capítulos mucho más píldoras informativas, a lo mejor cómo juntar el entrenamiento de triatlón con el entrenamiento de fuerza o cómo hacer para mejorar tu VO2 max. Entonces son píldoras informativas de una media de, no sé, unos 15-20 minutos que van directamente al grano y la verdad que están bastante bien para aprender sobre este mundo del triatlón. Otro podcast, quizá algo menos famoso que los dos primeros que hemos comentado, pero también porque lleva bastante menos tiempo que estos dos primeros podcasts de los que hemos hablado, es Penalty Box. Este podcast lo llevan 3 personas, Lu, Edu y Juanan, y la verdad que quizá, aunque a priori pueda parecer el podcast más informal de los que tenemos ahora mismo en el panorama de podcast de triatlón, para mí es uno de los más divertidos, donde no solo es que quizás sea uno de los más divertidos de los que llevo al día sin duda ninguna, sino también uno de los que puedes aprender bastante porque al final son personas que han competido en campeonatos del mundo, ya sea en Kona o ya sea en distintos sitios en campeonatos de 70.3, por tanto puedes aprender bastantes consejos del día a día, de cómo entrenan, de cómo hacen las
las cosas. Sin ir más lejos, por ejemplo, el No Cramp, que lo recomendé tomar en el vídeo que he hecho sobre consejos para tu primer triatlón, que por cierto dejo abajo en la descripción el enlace a ese vídeo. En ese vídeo, por ejemplo, recomendé tomar para el tema de los calambres el No Cramp, y yo el No Cramp lo conocí gracias a este podcast, donde Juanan, por ejemplo, lo comentaba. Entonces es un podcast en el cual no solo te lo pasas bien, porque a mí me gusta bastante, digo te lo pasas bien porque quizás es el más informal, el más cachondo, por así decirlo, pero también aprendes un montón, porque como ya he dicho, son 3 personas que llevan bastantes años en el mundo del triatlón y saben bastante bien de lo que hablan. Así que también los recomiendo porque tiene ese toque distinto, siempre están de coña entre el uno y el otro y parece que no hay guión, pero al final sí que siguen una estructura. Así que es bastante a tener en cuenta también Penalty Box. Otro podcast del que quiero hablaros es Triatlón en Vena, de Triatletas en Red. Desde el año pasado están haciendo una especie de tertulias bastante interesantes donde juntan a gente de distintos podcasts, por ejemplo, Triglobero, Pablo Gocal, Defecto Dorsal y a bastante gente de distintos sitios, y en los cuales tienen unos debates que son bastante interesantes. Un punto que hacen ellos distinto es que estos podcasts los graban en directo, creo que es los lunes por la noche, donde los transmiten en streaming en YouTube. Es decir, que te puedes conectar y hacerles preguntas en directo, lo que sea, y por tanto es algo que es bastante chulo. Yo sinceramente no me he conectado nunca a esos streaming, siempre los oigo a posteriori, pero es como un punto que los hace distintos, pues tanto te permite participar con ellos en directo. Así que otro podcast también a tener bastante en cuenta. Siguiente podcast, como veis hay muchos, y todos los podcasts que estoy comentando son podcasts o bien porque los sigo semana a semana, o siempre que veo que hablan de algún tema que me interesa los oigo, que no es que haya cogido una lista al azar y os esté hablando de podcasts que yo no oigo o no he oído nunca. Lo dicho, siguiente podcast, Live to Triathlon o Live to Triathlon, o no sé cómo lo pronunciarán, pero Live to Triathlon, vivir para el triatlón, pero en inglés. Es un podcast que creo que de todos estos que estoy comentando es el que menos tiempo tiene, el que menos tiempo lleva, y voy a ser sincero, cuando lo empezaron a publicar, ahora no sé, unos meses, no sé exactamente el tiempo que lleva, pero es sin duda el que menos tiempo lleva, pensé, puff, otro podcast más, porque es algo que, como he dicho antes al principio, hoy día tenemos cientos de podcasts sobre miles de temas. Entonces, aunque tengo que decir que pensé eso cuando comenzaron con el podcast, al igual que digo eso, digo ahora que es un podcast que ahora mismo se está volviendo uno de mis favoritos por los distintos temas que tocan, porque traen a gente que entienden bastante bien del tema. De hecho, ayer oí cómo entrevistaban a los chicos de La Transición Podcast, lo cual está bastante chulo porque al final ves a los que suelen entrevistar desde otro punto de vista distinto. Pero no es solo lo que están logrando con el podcast, sino es toda la comunidad que están haciendo alrededor de este podcast, porque por ejemplo han empezado a subir un montón de información al blog que tienen, bueno, blog o página web, a la cuenta de Instagram también le dan bastante caña, así que es un podcast que, como digo, es el que menos tiempo tiene de todos los que llevo comentado por ahora y de todos los que voy a comentar en este vídeo, pero que va como un tiro y va bastante bien. Y al igual que digo eso, que al principio dije, puff, de verdad otro podcast, ahora mismo lo llevo semana a semana y de mis favoritos, así que voy a tener en cuenta también. Siguiente podcast, Kilómetro 226. Este podcast, siendo 100% sincero, es el que menos he oído de todos los que estoy comentando por ahora, pero aún así tiene algunas entrevistas que he oído que están bastante bien. Por ejemplo, oí una con Jaime Menéndez de Luarca que me gustó mucho, tiene bastantes entrevistas distintas, cuenta quizás cómo va el chico que lleva el podcast, cuenta las pruebas que se va a preparar y demás, y la verdad que también a tener bastante en cuenta. Otro podcast, un podcast quizás de los más míticos para los que llevan escuchando podcast en este mundo del triatlón más tiempo, Triatlón y otros drogas. Este es un podcast que hace tiempo sí que tenía capítulos que en mi opinión era bastante bueno, pero hubo como un cambio en la vida de los dos chicos que llevaban y llevan este podcast, y es que simplemente comenzaron a prepararse una oposición, un cambio en la vida de ellos, y desde entonces yo, repito, en mi opinión, he notado un bajón en la calidad de los capítulos, porque al igual que digo que antes era uno de los podcasts en mi opinión, con mejor calidad o con mejores temas, después de este cambio que han tenido, tuvieron un parón también, donde por temas personales, como he dicho, ahora en mi opinión
los podcasts se ven que o los hacen con un poco menos de ilusión o lo que sea, al final la vida son etapas y es por eso que a mí ahora me gusta un poco menos, pero es un podcast que si empiezas a buscar entre toda la batería de capítulos que tienen, porque tienen un montón, hablan de un montón de temas súper interesantes y ahora mismo siguen con el podcast, solo que yo lo oigo un poco menos, pero también a tener bastante en cuenta triatlón y otras drogas. Bueno, y por último, que simplemente lo dejo para la última posición porque, siendo 100% sincero, es el único podcast de todos los que he nombrado hasta ahora que no he oído ningún capítulo, pero cuando he echado un vistazo para grabar este vídeo de los distintos podcasts que había y sobre todo en las estadísticas de mi cuenta de Spotify, me ha salido lo típico de los oyentes que oyen estos podcasts también oyen este otro, y me ha salido el de Trigloveros. Y he estado viendo los que tienen, que conocía a Trigloveros por la página web y por los vídeos que hacen de YouTube en las distintas carreras que van y demás, y también porque participan en el podcast de Triatlón en Vena, el que he nombrado antes, pero ahora buscando, como digo, he visto que también tienen un podcast y he estado echando un vistazo y, por ejemplo, uno de los últimos capítulos que me salen es una entrevista con Pablo Docal, mi entrenador y el que lleva el podcast de Efecto Dorsal, que probablemente después de grabar este vídeo esta tarde me ponga para oírla. Así que, lo dicho, también existe ese podcast, Triglovero. Yo no lo he oído a día de hoy nunca, pero tiene buena pinta, así que lo dejo aquí por si le queréis echar un vistazo también. Bueno, y hasta aquí este resumen de los distintos podcasts sobre triatlón en España, los que, como he dicho durante todo el tiempo, en mi opinión son los mejores o los que yo conozco, y como dije al principio, si me tuviera que quedar solo con uno, sinceramente a día de hoy me quedaría con La Transición, por lo que he dicho al principio, no solo por los distintos tipos de capítulos que hacen y por la duración que para mi gusto es la buena, una horita y poco, no solo por eso, sino por también a veces algunos son tertulias, hablan de la actualidad, dividen el podcast normalmente en 2-3 partes donde hablan de distintas cosas, a lo mejor de nutrición, a lo mejor entrevista a alguien, luego un poco crónica de cómo le ha ido en este caso al pirata alguna de sus últimas pruebas. Así que por eso y por el entusiasmo y la alegría que contagia, que transmite el pirata sobre este deporte, para mí a día de hoy es mi favorito y es el que llevo semana a semana, y pago la suscripción premium esta en iVoox, 1,50 €, totalmente recomendada. Así que es por eso que es este el que para mí a día de hoy es el mejor podcast de triatlón que tenemos en España. Eso no quita que haya otros como por ejemplo Penalty Box o Live to Triathlon que los lleve totalmente al día. Y bueno, los lleve totalmente al día quiero decir que estoy suscrito a ellos, la campanita, lo típico, y en cuanto salta el capítulo lo estoy oyendo. Así que haya dicho que La Transición para mí sea el mejor no significa que haya otros como por ejemplo, como acabo de decir, Penalty Box o Live to Triathlon, que los llevo totalmente al día, así que también son muy buenos en mi opinión. Dejo bajo la descripción el enlace a la cuenta de Spotify de todos ellos, ya a partir de ahí pues seguramente podréis conectar con sus cuentas de Instagram y con lo que queráis, más información sobre ellos. Y si creéis que se me ha pasado alguno o hay algún otro podcast que tú oyes y a mí se me ha pasado pero crees que es bastante bueno o lo que sea, déjalo abajo en los comentarios y pues te lo agradezco, la verdad. Cualquier duda que tengas, como siempre, intentaré resolvértela. También escucho un montón de podcasts de otros temas. Si te interesa o lo que sea, déjalo abajo y quizás acabe haciendo otro vídeo sobre los podcasts que oigo sobre distintos temas. Así que nada, espero que esta lista de podcasts te ayude a hacer tus entrenamientos mucho más cortos y mucho más amenos. Hasta luego, familia.